Hola de nuevo a todas y a todos. El día de hoy hablaremos de dos temas. Revisaremos algunas reacciones redox de la vida cotidiana y también recordaremos el tema número de oxidación de los elementos químicos. Comencemos. En nuestra vida cotidiana hemos observado la oxidación de los metales y la oxidación de las frutas, pero desde la perspectiva de la química, ¿a qué se refiere la palabra oxidación? En primera instancia, vamos a decir que una oxidación es una reacción química de cualquier sustancia con el oxígeno. Desde esta perspectiva, inclusive las reacciones de combustión se clasifican como oxidaciones, porque como recordarás, al quemar algo necesitas forzosamente oxígeno. Como todos los procesos químicos, los procesos de oxidación se pueden expresar con palabras o a través de una ecuación, de tal manera que podemos hablar de un clavo de hierro oxidado, pero también podemos decir que el hierro reaccionó químicamente con el oxígeno de la atmósfera, formando el trióxido de hierro. Y algo más, inclusive más importante que lo anterior, una oxidación siempre va acompañada del proceso opuesto y complementario que se llama reducción. Entonces, ¿qué son las reacciones redox? En la actualidad, estos dos conceptos, oxidación y reducción, han evolucionado y se relacionan con procesos de transferencia de electrones, de tal manera que la palabra oxidación se refiere a la pérdida de electrones por parte de un átomo durante una reacción química, mientras que una reducción se refiere a la ganancia de electrones por parte de un átomo durante una reacción química. Como observamos en la imagen complementaria, en este caso el átomo que llamaremos A está perdiendo un electrón. Podemos afirmar que se está oxidando o que está sufriendo un proceso de oxidación, mientras que el átomo B está aceptando o ganando el electrón que el otro perdió, de tal manera que podemos asegurar que se está reduciendo. Oxidación, perder electrones; reducción, ganar electrones. Ahora entenderás por qué estas reacciones que estudiaremos el día de hoy se llaman reacciones redox, reducción, oxidación. En esas reacciones, ambos procesos mencionados anteriormente ocurren simultáneamente. Apoyémonos en la imagen complementaria del lado inferior derecho. Oxidación. Una sustancia pierde electrones. Como observas en la imagen, la sustancia A está perdiendo dos electrones. Podemos decir que el átomo A o la sustancia A está oxidada o que el átomo se ha oxidado. Mientras que el átomo B, en este caso, está ganando los electrones o aceptando que el otro perdió. De tal manera que podemos asegurar que el átomo se ha reducido, porque una reducción se refiere justamente a una ganancia de electrones. Ahora bien, a la sustancia que se oxida en una reacción química le llamamos agente reductor, porque al perder dos electrones promueve la reducción de otra sustancia, mientras que la sustancia que se reduce se le conoce como agente oxidante, porque al aceptar estos dos electrones promueve que el átomo A los pierda justamente. Estos procesos son complementarios y simultáneos. Dos reacciones redox importantísimas: la respiración celular y la fotosíntesis. Toma nota de ello y no se te olviden. Son temas de biología que se complementan con la química. En la primera, la glucosa de nuestros alimentos reacciona químicamente con el oxígeno que respiramos al interior de las células, más específicamente en el organelo llamado mitocondria. En este proceso se libera agua, dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. El proceso, otra vez complementario y opuesto a la respiración, es la fotosíntesis, donde las plantitas necesitan dióxido de carbono y agua en presencia de luz solar, liberar oxígeno y generar glucosa. Como te das cuenta, lo que los humanos desechamos tras la respiración es lo que necesitan las plantas para hacer la fotosíntesis, y lo que las plantas producen en la fotosíntesis es lo que los humanos y los demás animales requerimos para obtener energía. Estas dos reacciones redox son importantísimas, muestran el equilibrio que existe en la naturaleza, un equilibrio perfecto. Ahora,
Para entender en mejor medida qué son las reacciones redox, hablaremos acerca del número de oxidación de los elementos químicos, simple y sencillamente representado con las letras N o X mayúscula. Recuerda que este término indica el número de electrones que un átomo puede ganar o perder al unirse con otros. El número de oxidación se compone de un valor numérico y de un signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y recuerda también que el número de oxidación se escribe en la misma posición que un exponente en matemáticas. Recordemos algunas cosas más. Recuerda que el signo negativo indica que un átomo puede ganar electrones. Observamos tres ejemplos en la imagen. Cloro menos, que significa que puede ganar un electrón. Oxígeno menos 2, signo menos gana electrones, en este caso gana 2 electrones. Y en el ejemplo 3, fósforo menos 3, el fósforo puede ganar 3 electrones. Mientras que el signo positivo significa lo opuesto, un átomo puede perder electrones. Potasio más puede perder un electrón este átomo. Magnesio más 2, el signo positivo significa que puede perder, el 2 que puede perder 2 electrones. Aluminio 3 más, el aluminio puede perder 3 electrones. ¿Cuándo? Al reaccionar químicamente o al unirse con otro átomo. Eso es el número de oxidación, un número que nos dice si un átomo gana o pierde electrones durante un enlace químico y cuántos electrones gana o pierde. Algunos elementos pueden tener más de un número de oxidación. Esto nos indica que un elemento puede reaccionar de distintas formas dependiendo de la sustancia y en ocasiones ganar electrones y en otras perderlos. Un ejemplo de estas sustancias con varios números de oxidación es el azufre, que en ocasiones gana 2 electrones, en otras ocasiones pierde sus 6 electrones de valencia y en otras ocasiones pierde 4 electrones de valencia. Y entonces, ¿cómo vamos a saber el número de oxidación de un elemento? Recordemos las siguientes pautas y reglas básicas para determinar el NOx de un elemento. El primero, las familias representativas casi siempre tienen el mismo número de electrones de valencia. Esta regla se cumple más cabalmente en la familia 1, en la familia 2, en la familia 13 y casi siempre en la familia 17. Te pongo las estructuras de Lewis de los elementos de cada familia, justo para que entiendas que el hidrógeno pierde su electrón y que todos los elementos de la familia 1 tienen un número de oxidación de más 1. Lo mismo ocurre con los de la familia 2, su número de oxidación es más 2. Esto indica que pierden sus 2 electrones de valencia. En el caso de la familia 3 o 13, los elementos pierden sus 3 electrones de valencia. Y mayormente en la familia 17, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, el astato, casi siempre ganan un electrón de valencia para completar su octeto, de tal manera que su número de oxidación es menos 1. Prácticamente siempre se cumplen estas reglas. Otra regla básica. Si quiero sacar el número de oxidación de un elemento sin combinar con otros en una reacción química, es igual a 0. Observamos dos ejemplos. Plata, número de oxidación, 0. Cloro molecular, número de oxidación, 0. Si un átomo no se combina con otros en una reacción química, su número de oxidación es 0. Otras reglas. El hidrógeno prácticamente siempre tiene número de oxidación positivo, excepto cuando aparece al final de una fórmula química. Entonces su número de oxidación es negativo. Mientras que el oxígeno prácticamente siempre tiene número de oxidación menos 2 o 2 veces negativo, excepto en los peróxidos, entonces solo tiene carga negativa. Y esta idea, la suma algebraica de los números de oxidación, siempre debe de ser igual a 0. Ejemplifiquemos los 3 puntos anteriores a continuación. Hablemos de la molécula de agua. Como tú bien sabes, la molécula de agua está hecha por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Los hidrógenos, al ser de la familia 1, tienen un solo electrón de valencia. El oxígeno, que es de la familia 16, tiene 6 electrones de valencia.
Cuando estas sustancias se unen químicamente, ocurre que tenemos estos números de oxidación. El hidrógeno tiene una carga positiva, indicando que se oxidó, que perdió sus átomos, mientras que el oxígeno adquiere carga de -2. Esto por cada uno de los electrones recibidos. Esto indica que se redujo. De aquí sacamos los números de oxidación a partir del número de electrones de valencia que un átomo pierde o gana durante una reacción química. Más 1, los dos átomos de hidrógeno perdieron su electrón de valencia. -2, el átomo de oxígeno ganó 2 electrones. Ahora bien, regla básica, casi siempre el hidrógeno es positivo y el oxígeno es 2 veces negativo. A continuación, veremos las excepciones a esa regla. Pero antes, ¿cómo que la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto debe de ser igual a 0? La suma algebraica se realiza como se muestra a continuación. Tenemos dos átomos de hidrógeno multiplicados por su número de oxidación y le sumamos algebraicamente el número de átomos de oxígeno, en este caso 1, por el número de oxidación del oxígeno, que en este caso es -2. Cuando resuelvo mi suma algebraica, me dice más 2 menos 2 es igual a 0. Siempre en todos los compuestos químicos se ha de cumplir con esta regla. La suma de los números de oxidación debe de ser igual a 0. Continuemos. Aquí se muestran las excepciones de la regla que te decía. Cuando el hidrógeno aparece al final de la fórmula, mira un ejercicio así en nuestro libro, tiene número de oxidación negativo. Observamos que el hierro le dio sus 3 electrones de valencia a cada uno de los hidrógenos, de tal manera que podemos decir que el hierro tiene número de oxidación +3, perdió sus 3 electrones de valencia, y cada hidrógeno tiene número de oxidación negativo, ganó un electrón de valencia. El oxígeno prácticamente siempre es -2, a excepción de los peróxidos, como en el agua oxigenada, pero siempre es 2 menos o -2. Y otro ejemplo acerca de la suma algebraica de los números de oxidación. En esta sustancia que se llama nitrato de plata con fórmula AgNO3, te proporcionan los números de oxidación para que juntos saquemos su suma. 1 positivo más 5 positivos más 3 átomos de oxígeno multiplicado por -2 cargas negativas que tiene, tenemos términos semejantes, 6 positivos menos 6, la suma algebraica de los números de oxidación es igual a 0. A partir de las reglas anteriormente mencionadas, podemos determinar los números de oxidación de cualquier elemento químico que nos pidan. Este podría ser pregunta de ingreso de Chapingo de Comipems, ¿verdad? Observamos y nos dicen en el ejemplo de pregunta, determina el número de oxidación del manganeso en el permanganato de potasio. ¿Cómo le voy a hacer, profesor? ¿De dónde voy a partir? Pues tú ya sabes algunas reglas básicas, como el potasio, como que el potasio, el ser de la familia 1, tiene número de oxidación +1, pues pierde su electrón de valencia al combinarse con otros átomos, mientras que el oxígeno, como decíamos, prácticamente siempre cumple con esta regla básica. Su número de oxidación es -2. Entonces, ¿cómo voy a saber el del manganeso si no tengo tabla periódica y no es de ninguna familia representativa? Acudo a la última regla que vimos. La suma algebraica de los números de oxidación en un compuesto debe de ser igual a 0. Y empiezo a realizar la suma y a despejar esta incógnita. Indico el número de átomos de potasio para ser un poquito más obvio y que observemos de dónde sale esta ecuación química. Digo que un átomo de potasio por su número de oxidación más un átomo de manganeso por su número de oxidación, que en este caso es X, más 4 átomos de oxígeno por su número de oxidación, que en este caso es -2, me debe de resultar igual a 0. Continúo resolviendo. 1 más X menos 8 es igual a 0. X menos 7 es igual a 0. X es igual a 7. El número de oxidación del manganeso en este caso es igual a 7. Este procedimiento ya lo habíamos hecho en el aula. Te toca recordarlo. Veamos un par de ejemplos más. Determinar
Los números de oxidación del nitruro de calcio. ¿Cómo le voy a hacer, profesor? Si el nitrógeno no tiene una regla general, pero tenemos el calcio, que como habíamos mencionado al ser de la familia 2, casi siempre pierde sus dos electrones de valencia y tiene un número de oxidación 2 positivo. Tengo dos nitrógenos, pero no sé su número de oxidación. Hago una ecuación y digo que 3 átomos de calcio multiplicado por su carga más 2 átomos de nitrógeno multiplicados por su carga, que en este caso es X, me debe de dar igual a 0. Empiezo a resolver. 6 más 2X es igual a 0, 2X es igual a menos 6, X es igual a menos 6 entre 2, X es igual a menos 3. Observa este ejemplo. Y último ejemplo, determinar el número de oxidación del azufre en el sulfato de sodio. ¿Cómo voy a hacerle, profesor? Pues tenemos nuestras reglas básicas. El oxígeno prácticamente siempre es menos 2. El sodio, al ser de la familia 1, siempre es más 1. Y realizo otra vez la sumatoria algebraica para obtener el número de oxidación del azufre. 2 átomos de sodio por su carga más el número de átomos de azufre por su carga, en este caso solamente X, más el número de átomos de oxígeno por su carga, es igual a 0. Empiezo a resolver. Cuando termino de resolver, me dice que X es igual a 6, de tal manera que el número de oxidación del azufre en este caso es más 6, y en el caso anterior, para el nitrógeno es de menos 3. Practiquen, recuerden este tema. Ya saben que cualquier duda nos vemos por Zoom. Esto ha sido por hoy. Que tengan un excelente lunes. Nos vemos pronto.